Buenas tardes. A nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les damos la bienvenida a este recorrido que vamos a hacer hoy por las regiones de Murcia y Valencia, en España. La vez pasada, terminamos con Andalucía. Fue un vistazo superficial de Andalucía y hablamos también del legado cultural de esta región tan importante de España. Andalucía ha dado grandes poetas. Quizás su mayor contribución a la cultura haya sido los grandes pintores andaluces y los grandes poetas que han enriquecido el acervo de la literatura española en una forma importantísima. Sobre todo lo que hablamos de la región, de la generación del 27. En el siglo pasado, a principios del siglo pasado, surgió alrededor de los años 27, de 1927, fue cuando surgieron y en plena producción grandes poetas como Federico García Lorca, como Pedro Salinas, Pedro Salinas no era andaluz, pero como eh, Gerardo Diego, como Luis Cernuda, Rafael Alberti, los hermanos eh, Antonio y Manuel Machado. En fin, fue una generación brillante y fue un semillero de grandes andaluces que, repito, enriquecieron enormemente la belleza de nuestra lengua. Ahora, continuando el recorrido por la costa del Mediterráneo, salimos de la ciudad. La última ciudad que visitamos fue Sevilla, pero vamos a suponer que regresamos a Granada en la parte más uh, oriental, la gran ciudad más oriental de Andalucía, y de ahí nos encaminamos hacia Murcia y hacia Valencia. Murcia y Valencia también fueron parte de lo que era el andaluz, toda la región dominada por los árabes en el sur de España. Y es una región con una enorme influencia árabe, tanto en su arquitectura como en su lengua. De igual forma, se remonta la antigüedad de Murcia y Valencia, se remonta a la época romana. De hecho, son anteriores a los romanos. Hay todavía yacimientos y ruinas que datan de la época de los cartagineses. Entonces es una región muy importante en cuestión de la antigüedad y de la historia. Vamos a iniciar nuestro recorrido. Aquí estamos viendo en esta fotografía una vista de lo que le llaman la Costa Blanca. La Costa Blanca es esa región que después de la Costa del Sol, que es la costa andaluza, se continúa hacia Murcia, es la Costa Blanca y parte de Valencia, y después en Valencia tenemos lo que se llama la Costa del Azar. Aquí lo veremos más claro. Esta es la región de Andalucía. Gran parte de Andalucía está sobre el Mediterráneo. Esta otra parte ya se abre al Atlántico. Y aquí continuamos, digamos, Granada está por aquí. Seguimos nuestra carretera y vamos hacia Murcia y entramos a Valencia, y toda esta costa se le llama la Costa Blanca, y esta es la Costa del Azar, y concluye con la Costa Brava, que es la costa catalana. La Costa Brava que lleva su nombre por esas olas que rompen contra las playas y las rocas de la costa.
La costa valenciana es, junto con parte de la costa andaluza y de la costa de Murcia, es una de las zonas de mayor crecimiento en cuestión de asentamientos turísticos. Es impresionante cómo toda esta parte se ha, pues iba a decir contaminado, y bueno, en cierta forma el turismo a veces también puede ser muy contaminante, porque han surgido una enorme cantidad de playas, pero su belleza, como la que estábamos viendo en la fotografía anterior, se va perdiendo por la proliferación de enormes condominios. Son uno tras otro, de tiempos compartidos, la mayor parte poblados, bueno, por gente de España, pero también por muchos alemanes, ingleses, escandinavos, que compran sus condominios o sus tiempos compartidos y se dan por cientos de miles de personas durante los veranos a pasar todo el veraneo, o incluso en Escandinavia muchos huyen de los inviernos para irse a la playa a descansar y disfrutar de este sol del Mediterráneo. Bueno, esto era para que ubicaran el Valencia y Murcia, y aquí tenemos una vista de Murcia. Esta es una panorámica de la ciudad. Miren, muchas ciudades, sobre todo estas ciudades de Andalucía, en España, es una amalgama de edificios venerables que datan de la época de los árabes e incluso teatros romanos que se pueden ver por toda la costa del Mediterráneo. Y estos edificios, como catedrales y castillos medievales, han sido rodeados de ciudades, algunas de ellas de ciudades que no llevan un concierto, no llevan una armonía, sino ha sido pues simplemente edificios que han proliferado, que han crecido, y las partes donde está, um, digamos, el monumento son como pequeños islotes, como pequeños oasis en un mundo de arquitectura de la primera mitad, de la primera y parte de la segunda mitad del siglo XX, como lo podemos ver en esta fotografía, donde vemos este viejo edificio, la catedral, y aquí enfrente un edificio moderno que rompe con toda la armonía del paisaje urbano. Esto es Murcia. Murcia es una ciudad que yo recomiendo verla de pasada y sobre todo visitar su catedral. Su catedral y el palacio del ayuntamiento que podemos ver a la derecha es, digamos, el monumento más emblemático de la ciudad de Murcia. La catedral es totalmente barroca y es una de las obras maestras del arte barroco en España. Aquí tenemos el Palacio Consistorial. No, perdón, miento, esta es la universidad, el edificio de la universidad en Murcia. Y algo que, ya que estamos de pasada, y es sumamente recomendable no perderse, por lo menos, como les decía, si se visita de pasada, por lo menos ir a comer unas tapas. Las tapas de Murcia son famosas en toda España.
De hecho, tengo entendido que fue el año pasado o hace 2 años que Murcia fue nombrada capital gastronómica de España. Algo tiene España, en todos los pueblos se come bien. Es un pueblo, un país eh, que adora la comida. La comida es igual que a los demás países latinos, es como el clímax del día, tanto en España como en Francia como en Italia, el sentarse a comer, sobre todo en Italia y en España, es todo un ritual, es de partir, es platicar, es pasar el tiempo y disfrutar de la comida. Aquí tenemos unas gambas de Murcia y que no saben la delicia, cómo las preparan. Además que siempre son muy frescas. Y aquí tenemos estas tapas. Esta es una tapa a base de jamones con queso. A esta le llaman la cueva del diablo. Es una, es una tapería, pero es famosa por sus vinos, por las colecciones que tiene de vinos. La cava que tiene es extraordinaria. Y es uno de los sitios a los que hay que pasar cuando se pasa por Murcia. En la Costa Blanca hay una serie de panoramas como el que estamos viendo. Por ejemplo, esto es en la cala de Fatares. Fatares es parte de la Costa Blanca. Si vemos la costa de Murcia, tiene muchas pequeñas calas, es decir, como bahías, como pequeñas caletas que atesoran paisajes de verdad de ensueño. No sé si todavía sigue así. Yo debo confesar que cuando tuve la oportunidad y el privilegio de recorrer esta tierra, fue pues uno de mis primeros viajes, fue en los 60. Muchos de ustedes y muchas de ustedes no habían nacido. ¿Qué les puedo decir? Casi, casi puedo decirles que desde la Costa Blanca me tocó ver cuando pasaba la Pinta, la Niña y la Santa María, que iban ya rumbo a América. Y no, miento, no pasaron por ahí. Ellos salieron de Andalucía, no de, no de Valencia, vamos. Pero fue hace muchos años y me tocó visitar algunos pueblos. Esto gracias a la invitación de un amigo entrañable, al que quise mucho, Román. Él era de Albacete. Él decía que Albacete era una ciudad valenciana. De hecho, Albacete se encuentra ya en la región de Castilla, Castilla-La Mancha. Es una ciudad manchega, pero él decía que él se sentía más bien levantino, y así decía, yo soy de Levante. Quizás su familia tenía más apego hacia Levante, y en mi primer viaje que yo hice a Europa, él me invitó, me estuvo insistiendo a que fuera a pasar unos días con él a su pueblo, cerca de Albacete, y fue un viaje memorable. Hicimos un recorrido por la Costa Blanca y de verdad unos paisajes maravillosos. No sé qué tanto de esto se haya conservado, porque el boom de los condominios para explotar el turismo en estas playas fue desenfrenado, y quizá mucho de esto se, se vino a pique, ¿no? Como estas calas, como les digo, es cerca de Fatares, que es una de las calas de toda esta región de la Costa Blanca.
cerca de Murcia, está también el Cabo Tiñoso, eh, está la cala de la Barranca Muela, así se llama, pero estos son los paisajes de esa región. Miren, el Mediterráneo, algo hay que reconocerle, que es este color mágico que tiene. Y tanto lo tiene en la costa amalfitana, como en Cinque Terre en Italia, como lo tiene en la eh, costa azul en Francia, en toda la Riviera, y lo tiene en España. Las vistas que se alcanzan a ver desde, desde estos farallones de la costa, de verdad justifican un viaje simplemente para ver la grandeza de estos paisajes frente al mar, uno de los mares más bellos del mundo, que es el Mediterráneo. Siempre he comentado que el Mediterráneo, este color, no es tan turquesa como nuestros mares del Caribe, es más tirándole a cobalto, es el mar de la Ilíada, el mar de la Odisea, de las grandes navegaciones griegas, y se puede apreciar desde España hasta Grecia. Aquí tenemos una de las regiones, esta se llama La Manga. Aquí se encuentra la ciudad de Cartagena, la vieja Cartagena, y esta es La Manga, que es una especie de, es mar, no es una albufera, es agua marina que entra formando esta especie de laguna en la Costa Blanca. Y aquí se pueden ver ya asentamientos, ¿verdad? Y por aquí está la ciudad de Cartagena. Toda esta región también se pueden ver todavía molinos de viento que están trabajando, funcionan. Esta es otra de las calas. Esta es la cala de Aguilar. Está después la cala de Bolete. Esta es. Y son una serie, una secuencia de pequeñas caletas y bahías sobre. Esta es parte de la barranca de la Muela. Aquí estamos frente a uno de los faros en la Muela. Bueno, Y aquí llegamos, esta es Cartagena, la actual Cartagena. Como pueden ver, gran parte de la ciudad ya se plagó de condominios, de edificios construidos básicamente para explotar el turismo. Esta es toda la parte de la Costa Blanca y parte de la Costa del Azar. Es una secuencia de estos playas con condominios que a mi gusto lo han echado a perder, pero pues no hay de otra. ¿Cómo se detiene este progreso entrecomillado cuando vemos estas invasiones de condóminos en estas playas? Nos damos cuenta de todavía el privilegio que tenemos en México de nuestras playas. En este sentido, todavía somos un país muy privilegiado. Espero que se sigan conservando y no se vayan a ver plagadas de estos edificios que distorsionan la limpieza y la pureza del paisaje. Son regalos de la naturaleza que desgraciadamente a veces el hombre viene a echar a perder con este afán de lucro, y lo hacemos en una forma totalmente irracional, sin el mínimo sentido de la estética, y de repente
por ejemplo, estas playas y esta punta, ¿verdad? Ver invadida por estos edificios es, dan ganas de llorar, es tristísimo. Esta es la ciudad de Cartagena. Cartagena tiene una antigüedad, un abolengo inmenso. Cartagena fue, bueno, el nombre de Cartagena viene por los cartagineses. Y bueno, aquí también tenemos ruinas romanas, como esto que estamos viendo, es parte del conjunto romano. Hay un teatro romano en Cartagena. Cartagena tiene mucho abolengo. Desgraciadamente, estos monumentos y todo lo que es el casco antiguo de la ciudad ha sido eh, carcomido por los edificios modernos con muchos condominios para el turismo de temporada. Miren, aquí tenemos otra vista de la costa. Aquí está Cartago Espartaria. Esta es la ciudad de Cartago que estábamos viendo. Acá está Valencia, Córdoba. Hispalis es lo que en tiempos romanos era la actual Sevilla, la gran ciudad más occidental de Andalucía. Liberis es Granada y Cartago es donde estábamos viendo. Aquí tenemos lo que le llaman el Palacio Consistorial, que es el ayuntamiento de la ciudad de Cartago. Y el Teatro Romano. Y este es el Museo de Arqueología. Es impresionante cómo en estas ciudades pequeñas, ¿no?, se le da valor a todos los hallazgos arqueológicos que han tenido. Bueno, eso también hay que reconocerlo aquí en México, sobre todo en las últimas décadas, se le ha dado mucha importancia a nuestro legado arqueológico. Cada día son más los destinos aquí en nuestro país que tienen un museo del sitio y están muy bien cuidados, muy bien conservados. Recientemente tuve oportunidad de visitar, recientemente hace como 2 años, el, la, la ciudad de Cantona, esa inmensa ruina sobre el estado, creo que está en Puebla, sí es Puebla, no Tlaxcala, en Puebla, que es enorme el conjunto arqueológico, pero además el museo está muy bien, muy limpio. Aquí estamos ya en las ciudades de Elche. Elche es una ciudad de Murcia, una ciudad que se remonta, bueno, esto es una reminiscencia árabe, se llama la Puerta de Elche, y allí tenemos a la catedral en Elche. Y ese es el Palacio de Altamira. En Elche es un palacio, una reminiscencia árabe. Elche es famoso también por sus palmerales. Tiene algo como de oasis. Aquí tenemos, por ejemplo, este parque, el Parque de las Palmeras, en el corazón de la ciudad de Elche. Y bueno, esto es una de las playas más famosas en España, que es la de Benidorm. Vean nada más qué cosa tan espantosa.
perdón, pero con este mar, esta serie de edificios, se me hace de verdad algo aterrador. Pero en fin, es el turismo moderno. Y aquí se pueden encontrar, les decía, gente de todas partes de la Europa nórdica, es decir, ingleses, alemanes. Bueno, hay mucho español también, pero la gran mayoría, y yo creo que la forman entre alemanes, escandinavos, suecos sobre todo, y, e ingleses. Ahora, no es gente aristocrática, sino es un turismo eh, más, por ejemplo, de obreros. No es que quiera hacer discriminar, pero no imaginen que van a llegar ahí y van a encontrar la crema innata de la nobleza inglesa. En lo absoluto. Muchos de ellos son obreros de fábricas que logran comprar un condominio para sus vacaciones y definitivamente ellos buscan España, porque no lo comprarán en Inglaterra. Si estar muriéndose de frío todo el año para después en vacaciones seguir muriéndose de frío no tiene sentido. Aquí se van, se tiran en la playa. Les confieso, en una época, hace muchos años, casi cuando me tocó ver pasar a la Pinta, a la Niña y a la Santa María por el Mediterráneo, eh, a veces cuando me tocaba ir por estas regiones, antes de que muriera mi compañero, mi amigo, aquel Román, que desgraciadamente se ahogó, murió ahogado. Bueno, en aquella época a veces nos dábamos una vuelta por aquí, porque pues sí, había de repente muchachas suecas o inglesas, ¿verdad? Y era un lugar de ligue maravilloso. En fin, esta es la playa de Benidorm. Bueno, salimos de este horrible infierno y nos vamos hacia Alicante. Esta es una de las callecitas de Alicante. Alicante es una ciudad que para mí, personalmente, es también verla de pasada. Lo más interesante en estas regiones es las calas. Repito, no sé en la actualidad qué tan libres de esta proliferación y pululación de edificios se encuentren, pero ese mar de verdad que es uno de los mares más bellos del mundo. La ciudad de Alicante es muy simpática, muy agradable, pero no es para quedarse. Aquí tienen el Paseo de Santa María, quizás sea el paseo más famoso de Alicante. La comida es excelsa. Aquí tienen el castillo, el fuerte de Santa Bárbara se llama. Y en el norte, yéndonos hacia el norte, sí les quería mostrar esto, cerca de la ciudad de Albacete, que es donde yo me encontré con aquel amigo Román. A partir de ahí hicimos un viaje. Bueno, fuimos a su pueblo y nos quedamos en su pueblo, pero de ahí hicimos visitas muy interesantes, por ejemplo, a este
pueblo que hay varios pueblos que son como estos pueblos de Francia, que han conservado su sabor medieval, y este es el, este es el pueblo o ciudad, pero es más bien pueblo de Alcaraz. Ven estas torres, perdón, ven estas torres de la iglesia, del ayuntamiento. Esta es la plaza del ayuntamiento. Es totalmente medieval el pueblecito. Y esto es en Chinchilla. En Chinchilla se encuentra esta enorme fortaleza, esta barbacana. Barbacana es este tipo de entrada fortificada. Es Chinchilla de Monte Aragón, así se llama el pueblo. También un pueblo de un sabor medieval muy rico, muy pintoresco. Esta es otra vista de Chinchilla de Montaragón. Además, la gente en estos pueblos, ¿qué les puedo decir? Yo los vi como más castellanos, más manchegos. Y les faltaba esa vitalidad y esa efervescencia de em, de las gentes de lo que es la costa. Les decía, es gente más, como más secos, más adustos, y sin embargo es gente tan amable, tan hospitalaria, sobre todo cuando se va en un plan de, de respeto, se les da su lugar, eh, entonces se desviven por atender. Este es el castillo en la Roda, espléndido castillo. Toda esta región es tiene un sabor medieval impresionante y está llena de castillos, y tanto de castillos árabes como de castillos eh, visigodos, incluso castillos de, pues de los primeros cristianos que estuvieron defendiendo contra la invasión de los árabes. Y este es Alcalá de Júcar. En este maravilloso castillo, en Júcar. Este es un castillo de origen árabe. Se puede ver por el tipo de almenas. Estas almenas que tienen una especie de pirámide que terminan en un pico piramidal son típicamente árabes. Las almenas europeas no tienen estos picos. Este es también el pueblo de Júcar, que es una delicia para callejonear. Cuando yo estuve ahí, no puedo decir que era un pueblo inmaculado, no era un pueblo muy limpio,
pero era tan pintoresco. Y repito, la gente muy cálida, la comida extraordinaria, sigue siendo Júcar. Bueno, hablando de la comida, aquí tenemos lo que le llaman el gazpacho manchego, que no es frío, es más bien caliente, con papas, siempre se presenta en cazuela de barro, no saben qué delicia. Es de verdad un plato sublime. Y este es un lomo de cerdo. Hay un plato en esta región, un platillo, que se llama el atascaburras. El nombre no es muy apetitoso, ¿no? Pero está hecho a base em, de pescado. No saben qué cosa tan deliciosa. Se hace una especie de puré con pescado, papa, tomate, jitomate, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando decía allá jitomate, les hacía gracia, ¿no? Porque en España, pues es el tomate. En fin, esta es la costa del azar, la costa valenciana. Y aquí están puertos, las principales playas de la costa valenciana. Se las muestro por si les llega a preguntar algún pasajero, algún viajero. Algunas de ellas son muy pintorescos pueblos. Las playas como tal, como playa, es la típica playa del Mediterráneo. No son estas playas de arena muy fina como talco que tenemos en algunas de nuestras playas, sobre todo en el Caribe. Lo que tienen es el mar, la belleza del mar. Esta es la playa de Alcocebre. Peñíscola. El pueblo de Peñíscola es muy pintoresco, con su castillo sarraceno, árabe. Las callecitas son sumamente pintorescas. Tapear en este pueblo es un lujo y es es como una península que está metida dentro del Mediterráneo. De hecho, es una peña, ¿no? Es Peñíscola, como su nombre lo dice, y en esta parte está, no está, bueno, cuando yo lo visité, todavía no había condominios. Sé que actualmente se han construido muchos condominios, pero que esta punta se ha dejado limpia para mantener la fisonomía original del pueblo. Esto sí es una joya en la costa del Azar. Es una joya comparable a muchas de las aldeas que podemos encontrar en la costa de Croacia, en la costa dálmata, con la cualidad de que no están tan llenas de turismo. La costa dálmata se ha
invadido de turismo. En los meses de verano, de vacaciones, a veces ni se puede caminar por las ciudades. Y este es el pueblo de Benicarló. Esta es la iglesia, la catedral. Y aquí estamos en Valencia. Perdón, este es Benicarló también. Este es el castillo de Benicarló, muy cerca de la costa. Este no es un castillo sarraceno. Este es un castillo que data del tiempo de las cruzadas. Y esta es la playa de la Granadella. Una de las tantas playas eh, de la costa del Azar. Y aquí tenemos una vista de la ciudad de Valencia. Miren, Valencia es una ciudad muy rica. No es una ciudad homogénea. De hecho, en España no se caracteriza, salvo ciudades como Toledo, Salamanca, ¿no? Muchas de las ciudades son muy llenas de parches de diferentes épocas, mucha arquitectura de principios del siglo XX, pero el conjunto lo hace muy agradable. Digamos, Valencia no es una ciudad comparable, por ejemplo, a una Barcelona, ¿no? Barcelona es bellísima ciudad. Sin embargo, el ambiente de Valencia es de lo más acogedor, de lo más grato, cálido, la gente es de lo más agradable. No son tan exuberantes como los andaluces, pero es gente muy cálida, muy amable, muy gentil. Aman la comida, como todos los españoles, sobre todo lo que es pescado y mariscos. En Valencia yo creo que se puede comer de lo mejor de pescado en el mundo. Esta es una de las calles típicas del casco antiguo de la ciudad de Valencia. Esta parte del casco antiguo de la ciudad sí es muy recomendable para caminar. Esta parte de la ciudad yo no recomiendo que se visite desde un autobús. Todo esto es la parte antigua de Valencia. Y tenemos una de la sede del Banco de Valencia, que es ya un edificio nombrado ya como patrimonio de la ciudad. Otras de las características muy valencianas son las palmeras. Esto es una de las puertas, de los portones de la ciudad. Se llama la Torre Serrana y es la puerta de lo que eran las antiguas murallas.
las antiguas murallas se derribaron y la puerta se quedó como como una reminiscencia que data desde la Edad Media. Esta se llama la Plaza de la Virgen. Es una de las plazas más importantes, más antiguas de Valencia. Su fuente es la fuente en honor del, bueno, no en honor, sino en eh, homenaje al río Turia. Y esta es la Plaza de la Reina. Y la torre es la Torre del Miguelete, que es parte de la catedral. Y esta construcción tan peculiar es la Catedral de Valencia. Es una catedral que tiene elementos góticos, este rosetón sumamente original. Aquí están las ojivas góticas. Por otro lado, tiene aquí reminiscencias románicas. Y acá tienen esta cúpula que ya es barroca. Es toda una historia de la arquitectura, la Catedral de Valencia. Y bueno, este es todo el conjunto de las artes y las ciencias de la ciudad de Valencia. De hecho, se llama la ciudad de las artes y las ciencias. Es un alarde arquitectónico que hizo la ciudad para quitarse ese sello de una ciudad anticuada. Y de hecho es uno de los conjuntos de arquitectura moderno más notables de España. El museo, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, es una maravilla. Las colecciones que tiene es después de lo que pueden encontrar en Madrid o en Barcelona, y bueno, en el Museo de Guggenheim de Bilbao, quizá el Museo de Valencia, el Museo de Bellas Artes de Valencia, sea el más importante de España. Y toda el Palacio de los Conciertos, parte de este palacio es el Ágora. Y otra parte es este es el Palacio de las Artes, que digamos es donde se encuentra la Orquesta Filarmónica de Valencia. La labor que ha hecho el gobierno de la ciudad, el Ayuntamiento de Valencia y el Palacio de las Artes para atraer mejores intérpretes y orquestas ha sido una labor impresionante. Y en una ocasión en el periódico expresaron claramente declaraciones de que le querían dar su categoría y su nivel a Valencia como una de las ciudades más antiguas y de mayor alcurnia y de mayor
profundidad cultural de toda España. Y han tenido como huéspedes, por ejemplo, a la Filarmónica de Berlín, a la Sinfónica de Viena, a las grandes cantantes rusas como Anna Netrebko. Aquí estuvo Jorostowski antes de morir. En fin, la labor que ha hecho esta ciudad por darle un nivel cultural de primer mundo, de una ciudad de altura, ha sido extraordinario. Y aquí tenemos una vista, es una vista panorámica de la ciudad de Sagunto. Hoy empezamos nuestra plática con el concierto de Aranjuez. El concierto de Aranjuez lo pusimos especialmente porque Joaquín Rodrigo, el autor, era nativo de la ciudad de Sagunto. Este es el ayuntamiento. Sagunto tiene una historia muy dramática. Parte de su historia, de la historia eh, terrible, trágica de la ciudad, está narrada en una de las novelas de Vicente Blasco Ibáñez, que fue cuando llegaron los cartagineses. Toda la población romana, pues ya esta parte de Hispania era una colonia romana cuando llegaron los ejércitos de este tremendo caudillo cartaginés, Aníbal. Esto estamos hablando del año 200, pues 220 más o menos. No hagan caso a la fecha exacta, pero allá 200 y pico antes de Cristo llegó Aníbal, asedió la ciudad se negó a darse por vencida, lucharon por defender su independencia, a pesar de que no tenían recursos, estaban sitiados y con un ejército muy eh, escueto, a diferencia del enorme ejército de Aníbal, que en ese tiempo podría considerarse como el ejército más poderoso del mundo, incluso rival del ejército romano. Los romanos desde la ciudad de Roma, digamos los romanos de la capital del imperio, se vieron lentos en enviar refuerzos a la ciudad de Sagunto y entonces vino esta masacre tremenda que todavía no se olvida y que todavía sigue siendo un objeto de memoria y de historias, de libros, de novelas, de obras de teatro, todo lo que fue el asedio, el terrible asedio de Sagunto, la matanza de Sagunto por Aníbal. Aníbal lo que pretendía era tener un bastión, una fortificación en Hispania para poder atacar por otro flanco a Roma. Es decir, por un lado iban a atacar desde los Alpes, iban a bajar los Alpes, pero por otro lado tenían una guarnición en Sagunto desde donde enviarían la flota para hacer una especie de pinza y lograr vencer a Roma, que era la idea de Aníbal.
Y aquí el que pagó, pues, el expiatorio fue la ciudad de Sagunto, y es una historia trágica, les repito, que la ciudad no ha podido olvidar. Esta es otra de las vistas. Este es el cementerio en Sagunto, el castillo de Sagunto. Es parte del castillo de Sagunto. Está muy cerca de Valencia. El Teatro Romano. Como les decía, toda la costa española hay una enorme cantidad de teatros romanos. Y con esto terminamos nuestro trayecto del día de hoy. Y mañana, bueno, pasado mañana continuaremos con Aragón y Cataluña. Les agradezco mucho en nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Buenas tardes.